Esta es la primera de las actividades que se van a hacer en Sant Jordi. Hay otras en las que se hacen a lo largo del día, al igual que otros talleres. Podéis ir allí si os habéis apuntado, si no podéis preguntar si hay plazas libres. De todos modos, desde mi perspectiva únicamente, os agradezco de verdad que estéis aquí hoy. Este ya es un día que siempre da alegría que se pueda compartir con la gente más allá de las clases o incluso de los cursos que se realicen, y francamente, estas son las clases de actividades que se deberían hacer y promover un poquito más, según a mi parecer. En fin, ya os dejo con Marta y con María, espero que disfrutéis. Si tenéis cualquier pregunta, luego ya haremos un turno, o si queréis alguna propuesta incluso, os nos la podéis hacer. Pues os dejo, que hablen las expertas. Gracias. Bueno, como has dicho, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este día de Sant Jordi, que para mí es uno de los días más bonitos de Cataluña y del mundo. Estoy aquí, yo soy profesora de aquí, de la escuela de ilustración de moda. No sé si, creo que no tengo ninguna, no, es que mis alumnos son angloparlantes, entonces como la charla era en castellano, pues no han podido venir. También soy escritora, soy ilustradora y soy pintora, soy muchas cosas, me gusta mucho crear, como veréis, ahora lo hablaremos. Y justamente quería aprovechar la ocasión de que estábamos en una escuela de diseño y donde englobábamos la ilustración, la moda, etcétera, etcétera. Creía que era una buena manera de poder explicar toda la estética dentro del mundo de la literatura y un poco el juego entre el formato del libro como objeto y el mundo más visual y de ilustración, ¿vale? Tengo aquí a María, que me acompaña, que la he invitado porque ella es una persona muy inteligente. Es ingeniera y es filósofa, especialista en teoría feminista. Y le encanta la moda, que es un mix que no siempre, no es muy visto, entonces aprovechaba que era un sitio ideal para ella y que además tiene unas reflexiones profundas y muy interesantes. Y ella es la que me acompañará en esta conversa. Gracias, Marta. De nada. Bueno, lo primero, es un lujo estar aquí en un sitio como este, ¿no? Una escuela de este tipo y con todas estas obras alrededor. Y también con Marta, que bueno, además de amiga, pues es una gran autora. También en un día como este, que realmente pues yo soy del País Vasco y un día como Sant Jordi me parece una cosa increíble. Surrealista. Surrealista, sí, ya tenéis que guardarlo. Sí, eso intentamos. Pues, y también queríamos hablar un poco de su obra, pero desde una perspectiva un poco más estética, porque igual pues bueno, ha tenido muchas charlas, entrevistas, pero queríamos hablar de la perspectiva un poco de la obra desde la estética y del libro desde el objeto. No sé si igual conocéis más o menos cuál es la historia del libro objeto. El libro objeto, a pesar de que en toda la historia pues, ha habido pues, muchos libros muy interesantes pues, en encuadernación, en ilustración, lo que es esa idea surge con los surrealistas. Los surrealistas quieren dar al libro algo más, algo que no tenía, digamos, hasta entonces. Algo más subversivo y que a la vez pues trascienda el formato de un libro. Para ello creo conoceréis a Duchamp y si no pues os invito a que leáis sobre él. Es el primero que hace un libro objeto, La valija verde, que es una caja en la que se encuentran diferentes documentos, textos, ilustraciones, dibujos y que además tiene un formato 3D. Entonces quería hablar un poco más con Marta de sus obras que están aquí, pero desde ese punto de vista. Entonces quería preguntarte, Marta, tú cuando veo cierta influencia surrealista en tus obras, sobre todo el mundo onírico, de los sueños, ¿qué me podéis decir de eso? Bueno, es muy interesante también que ha hecho como un poco de una presentación de lo que es el libro objeto, porque aunque yo no hago libros objetos en sí, ni están pensados como libro objeto, sí que me di cuenta al cabo de... Yo escribo desde hace solo 5 años, pero es verdad que el mundo creativo siempre ha estado conmigo y empecé siendo diseñadora de moda, después ilustradora y ahora escritora también. Entonces es verdad que este mix, digamos, de
de disciplinas hace que el libro en sí, que haya yo creado, y todos los que he creado sin darme cuenta, hayan acabado siendo un libro objeto, en el sentido de que siempre tienen un plus más, o un plus de juego, o un plus de experimentación, siempre hay ilustración, siempre hay fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco que sin ser consciente de ello, he acabado haciendo un montón de libros que tienen esta parte, esta origen del libro objeto, que me parece de lo más interesante. El mundo onírico, es verdad que todo lo que escribo, y especialmente lo que escribo, tiene un punto onírico y tiene un punto de más tipo David Lynch, todo el universo de los sueños, del surrealismo, que es verdad que impregna toda la narrativa y sobre todo lo visual, ¿no? Y a partir de, porque cuando escribo a partir de una imagen. A mí me llega una imagen y yo me pongo a escribir. Entonces este punto, que yo creo que parte de la imagen, es el que hace que todo tenga esta atmósfera como más visual y que estés leyendo, pero en realidad estás viendo casi como una película. Hablando de eso, sí que hay algo de tridimensional en alguna de las obras, por ejemplo en la tela, digamos que la imagen se proyecta fuera del libro. También tienes una ilustración en una obra en la que se despliega completamente, quizá lo podemos mostrar. Sí. En A Boca de Fos, que es el primer libro que escribo, que es un poemario narrativo, y yo como autora primera, digamos, novata, quería que estuviera desvinculado totalmente de la ilustración, pero los editores decían, no, que tú eres ilustradora, justamente lo tienes que ilustrar. Y yo, no, que yo quiero ser una escritora sin que haya ilustración. Bueno, al final me convencieron y entonces dije, bueno, pues si lo tengo que ilustrar, lo voy a ilustrar, pues jugar un poco, ir un poco más allá, lo que estábamos diciendo del libro objeto, que no sea simplemente una ilustración en la portada, una ilustración que vaya, digamos, yendo entre las páginas. Entonces lo que hice fue hacer una ilustración que fuera narrativa, o sea, que para mí fuera como una segundo libro escrito, pero a nivel narrativo, ¿vale? Entonces lo que hice es hacer una ilustración que explicaba la historia, pero que se desplegaba en un leporelo. Un leporelo es como un acordeón, digamos, y entonces aquí para mí era narrativamente explicarlo doblemente, tanto como yo lo había explicado en versos como lo he explicado en ilustración, ¿vale? Y este tipo de juegos es lo que realmente después a mí me ha interesado, de no hacer solamente un libro que he escrito que explica una novela, sino que aparte de ello hay algún juego más que a mí me divierto y espero que a los lectores también. Es un poco la idea. Sí, también aquí la tela, que igual también tiene bastante que ver con donde estamos. Es verdad. La tela, justamente ahora hablaba con el profesor de animación, la tela es muy especial, es un libro que no he escrito yo, lo ha escrito Oriol Canosa, pero está creado entre los dos porque él es un escritor sobre todo de juvenil, pero aquí es un libro de adulto, es más entre un ensayo sobre el feminismo y las luchas feministas. Queríamos hacer un libro conjunto porque nos gustaba mucho la obra de él mía y yo suya, y pensamos que teníamos un punto en común que eran los foliscopios. No sé si sabéis lo que es un foliscopio. Ni idea. A lo mejor con la palabra inglesa se llama flipbook. Ah, sí. ¿Sí? El flipbook es ese pequeño libro de animación, normalmente son así pequeñitos y entonces cada página tiene una imagen estática, un dibujo, pero tiene continuidad, entonces cuando le pasas las páginas todas seguidas crea una animación o la sensación de una película. En realidad es un poco como el origen del cine. Entonces lo que pensamos es, vamos a hacer un flipbook gigante. Una de estas ideas locas que dices, eso es imposible, estuvimos mirando a ver si alguien había creado, porque bueno, el mundo es inmenso, ¿no? Alguien tiene que haber creado un flipbook gigante. Nosotros no lo hemos encontrado, por lo tanto lo hicimos. Exacto, sí. Entonces hicimos un flipbook gigante que son 600 páginas, ilustradas hay 300 y las otras 300 están escritas. Es a través de un trocito de... Ahora os lo enseñaré, pero crea un poco de misterio. Es a través de un trocito de tela, explicamos desde el principio que sale, digamos, del taller, ¿cómo se dice? Del telar, digamos, de la fábrica, que se crea el trozo de tela, que es un trozo de tela roja, como veis aquí,
Y entonces a partir de este trozo de tela lo vamos pasando de mano en mano diferentes mujeres y con él vamos explicando diferentes momentos durante 150 años de las luchas de los derechos por los niños y por las mujeres, ¿vale? Es un libro que ahora está traducido al italiano y al inglés, o sea, ha tenido, la verdad, una acogida genial. Cuando en principio, en origen, era un libro casi imposible de hacer porque no existía, no habíamos encontrado ninguno que se había hecho así, es un libro gordo, difícil de publicar, etcétera, etcétera. Nos decían que era un poco una locura y en realidad, mira, a veces estas ideas locas son origen de cosas muy interesantes. Y aquí después lo pasaremos y tenéis uno abajo también, pero bueno, para que veáis un poquito. Este es el trocito de tela, digamos, que va pasando de mano en mano, no sé si se ve bien. Aquí hay un policía, son las sufragistas, aquí hay una niña que lo coge y se lo pone y da una vueltita. ¿Lo veis un poquito? ¿Se ve? Vale. Bueno, es que es muy bonito. Todos los poliscopios y la animación en general es una pasada, es como magia, ¿no? Que a partir de una imagen concreta y estática, digamos, que puedes cogerla, mirarla, pero en realidad si lo ves todo cronológicamente, pues te está explicando una historia de 150 años. Este es el libro, digamos, más tocho. Y que realmente tiene una función más allá, digamos, de la literatura, de leerlo. Sí, este es un poco más ensayo, digamos. Sí. En tus otras obras es más una prosa poética. Y en este, bueno, no está escrito por ti, pero digamos, tiene un mensaje ensayístico. Igual hablando de eso, aquí digamos hacéis un poco historia dentro de una forma de contar muy especial, que si lo leéis ya lo veréis, sobre el movimiento feminista. Por otra parte, muchas de tus obras, o casi todas, las protagonistas son mujeres, entonces un poco me gustaría que reflexionaras un poco sobre ese tema. Sí, esta es una pregunta que me hizo ayer y dije, pues no lo había pensado. O sea que también vuelvo a... La verdad es que mi manera de crear y de escribir o pintar no viene de una reflexión previa razonada, sino que viene justamente de este punto un poco onírico de que parto más de unas ideas que supongo que he construido yo en mi cabeza y que salen y que una vez las tengo hechas y escritas, pues entonces me doy cuenta de lo que he escrito o de lo que quería decir. O sea, es un pensamiento a posteriori que evidentemente he creado yo con todas mis lecturas y experiencias de vida, pero salen de una manera totalmente improvisada. Es verdad que evidentemente soy una mujer, me es más fácil a lo mejor de empatizar o de entender el mundo de la mujer o femenino, pero no está hecho a propósito. De todas maneras, me parece interesante también que las mujeres que durante siglos y siglos han sido pues menos valoradas digamos, por la sociedad en general y especialmente en la cultura, pues está bien que tengan su visión femenina, ¿no? Y que lo pongan en la página y que lo muestren, digamos, y lo compartan con el mundo, porque es una visión diferente, ni mejor ni peor, pero es diferente y está bien que esté en el mundo, pero es verdad que no es una cosa que haga a priori ni que haga realmente reflexionando sobre ello. Una reflexión personal, ya que estamos aquí y además en un mundo muy relacionado con las telas, pues por ejemplo hay un tema que igual pues no se conoce tanto, que realmente los primeros telares funcionaban con un sistema de tarjetas que digamos cuando se pudo hacer por fin un buen estampado, un estampado realmente complicado en una tela, se consiguió con unas máquinas, unos telares que llevaban unas tarjetas que tenían unos agujereados que leían el programa. El Jacquard, digamos. Y el Jacquard fue inventado, digamos, ese formato fue inventado por una mujer, y digamos en colaboración con Garbage, que bueno, Ada Lovelace, y ella es la precedente igual de los ordenadores, porque esas instrucciones que se daban a los telares, digamos, es lo que se ha utilizado después como mecanismo para dar instrucciones a los ordenadores. Como para programar, ¿no? Para programar, sí.
y todo su origen de una mujer, que la verdad es que parece que la ciencia, ¿no? La tecnología no esté vinculada a las mujeres. Tú como, como ingeniera que eres, es un mundo seguramente muy masculinizado, ¿no? Pero además está relacionado también en este caso con un tejido, ¿no? Que es totalmente. un jacquard que, bueno, cada vez que veáis un diseño en jacquard, pues podéis acordar de eso, ¿no? Sí, totalmente, Bueno, hemos hablado más de lo visual, pero también juegas con el lenguaje y con las palabras. Por ejemplo, tienes una obra en la que los cuentos van, digamos, relacionándose uno con otro a través de la última y la primera palabra de cada uno, y vas tejiendo una especie de historia circular, y además tienes también ciertos diseños en otra de tus obras que es como basados en formas circulares. Sí, es verdad que el círculo es algo que todo lo que es el tema circular, tanto como en la tela que es el foliscopio, no es la animación o un GIF, digamos, nunca se acaba. Este tema me gusta muchísimo. Y en este libro, por ejemplo, que es de relatos, son relatos encadenados, entonces pensé, porque a mí me gusta mucho el juego, los surrealistas también jugaban muchísimo a eso, se lo pasaban bien básicamente cuando creaban, eso me parece muy interesante, no solamente trabajar desde el escritor o desde el creador, el diseñador o lo que seáis, como más oscuro, y a mí me gusta mucho trabajar desde la felicidad y desde, desde esta cosa positiva, aunque después mis textos son más bien oscuros, pero el hecho de trabajar me gusta mucho, y también compartir con los alumnos de que trabajar pasándoselo bien es lo mejor que se puede hacer, y yo creo que se crea muchísimo mejor. Entonces, el tema del juego, para mí era crear un relato que acabara con una palabra, que esta última palabra fuera el título del siguiente. Ya primero que me generaba un mundo nuevo, porque la última palabra estaba ya diciéndome qué tendría que explicar en el siguiente cuento, que no se relaciona entre ellos, cada uno es totalmente independiente, pero sí que hay este hilo de la última palabra que es muy divertido. Esto incluso para jugar vosotros, incluso para diseñar o para lo que sea, estáis a lo mejor bloqueados, pues abrir un libro, escoger una palabra y a partir de allí es que se os genera ya directamente un mundo nuevo, ¿no? Y era un poco este juego. De hecho, el último, esto no lo sabe casi nadie, pero ahora lo explico aquí, mira, así en plan exclusiva. La última palabra del relato es el título del primero, o sea, es decir, es como un círculo. Pero no solamente eso, sino que el primero explica una historia de una mujer que huye, digamos, de violencia de género, y el último relato es una pareja que está mirando una obra de teatro, y después en el relato se habla sobre esta pareja que está mirando la obra de teatro, pero la obra de teatro que se explica un trocito es la primera historia. O sea que realmente es un bucle, digamos, no está relacionado, pero todo está relacionado, que en el mundo es un poquito así también. Sí. Parece que no voy a criticar a esta persona porque no me conoce, bueno, cuidado, que seguro que con 2 o 3 personas llegas a esas, ¿sabes? Con cuidado. Pues el mundo está relacionado. Y aquí también me pidieron también ilustración y nada, hice solo un detallito que es este collage. Me gusta mucho trabajar con collage, y hice este collage de manos, que es las manos todas se tocan. Por lo tanto, es infinito, es un círculo infinito de temas que se conectan, digamos. También en tu obra es importante, y en tu carrera, digamos, el tema de la indumentaria y del diseño y de la moda. También se refleja en tus libros. ¿Cómo lo reflejas o cómo lo... Sí, eso es inevitable. La verdad es que yo empecé haciendo vestuario de cine, teatro, publicidad, todo esto es lo que a mí me flipaba. Estuve unos años trabajando, y después lo que vi es que se me quedaba un poco pequeñito, porque aquí, sobre todo en teatro, en la época, yo ya soy mayor, en la época se hacía sobre todo obras de teatro más bien históricas, entonces tenía que más bien ir hacia el pasado, y yo, pues como creadora loca, quería ir al futuro. Entonces pensé, bueno, la moda quizá es una manera de trabajar en el vestuario, pero de una manera totalmente libre y no tener que basarme, que es muy interesante también, pero no era lo mío. Entonces estuve 20 años trabajando de diseñadora de moda. Después, cuando decidí cambiar, corté totalmente con la moda
y me puse a hacer ilustración, sobre todo de libros. Aquí solo he traído los míos escritos, pero trabajo muchísimo como ilustradora editorial, ¿vale? O sea, portadas, libros, no solo infantiles, hago mucha, a lo mejor clásicos que van con la ilustración, etc. O sea, todo lo que sea ilustrado me gusta muchísimo. Y es verdad que entonces lo intenté desvincular totalmente. Yo siempre intento cortar, pero no, es imposible. Lo que decíamos de conectar, esto es imposible de cortar. Pues lo intentaba cortar con la moda, pero es verdad que tanto en mis ilustraciones para cualquier libro como para los libros escritos, la moda y todo el tema más indumentario se conecta totalmente con el mundo visual y con el mundo estético. O sea, si sale un personaje, por más que yo quiera, seguro que estoy explicando cómo va vestido o el estilo que tiene, lo que está transmitiendo a nivel estético. Y aparte, evidentemente, de todo lo que hablábamos del libro objeto, de que el libro en sí mismo también tiene que tener cierta estética y tiene que ser bonito o transmitir lo que estamos intentando con la atmósfera del propio libro, de la narrativa, ¿no? Pues, ¿Me he explicado, María? Sí, muy bien. Por lo menos para mí. Bueno, ya que estamos hablando de que los surrealistas, digamos, al crear, pues jugaban o daban mucha importancia al juego, pues podemos hacer un juego y si cada uno de estos libros te remitieran a un diseñador de moda, ¿cuál sería? ¿Aquí hay alumnos de moda o no? ¿Algunos sois de moda? Bueno, a ver. Vamos a ver. Bueno, mira, este es clarísimo. Endines es un libro que va sobre una chica que se ha aislado en el bosque, ¿vale? Porque tiene un problema con el amor y todos los que se enamoran de ella se convierten en animales. Entonces, este cuadro, que es un cuadro mío, es un cuadro que pinté, que es en óleo, es sobre lienzo. Lo estaba pintando cuando yo estaba escribiendo, pero yo no los relacionaba. Y una vez la editorial me dijo que publicaba el libro, pensé, ostras, pues para portada estaría bonito este libro, este cuadro. Entonces lo que hice, como aún tenía que algunos capítulos alargarlos un poquito, incluí esta obra dentro del libro. En un momento dado, la protagonista sueña que está pintando un cuadro y es este cuadro. Para mí, claramente, es Dries Van Noten, ¿no? ¿Qué os parece, los que trabajáis en moda? ¿No? Muchos prints, mezcla de prints, esto es un tipo kimono. Yo lo vería como Dries Van Noten total. Sí, no sí. sé qué te parece, María, ¿qué te gusta? Sí, superposiciones. La naturaleza también, que él tiene mucho de naturaleza. Ahora han cambiado por eso, ¿no? Ya no es Dries Van Noten, han cogido a gente nueva, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, eso lo sabréis más. Pero sigue siendo interesante. Sigue siendo interesante, sí. También. Y aquí, porque no se podían poner dorados, pero hubiera puesto dorados, que también es muy de Dries Van Noten. No sé, si tú tienes alguna idea de alguno de algún diseñador, ¿qué vincularías? Te toca a ti. ¿Me toca a mí? Sí. Hombre, aquí jugamos todos, esto vale, no... Vale. Pues... bueno, aquí está Lluenta, que es una obra bastante atrevida y además que tiene un toque muy sensual. Y bueno, pues... Eso no lo he dicho porque como soy profe, pero... Claro, pues entonces lo digo yo. Entonces, así igual pues apetece más leerla. Pero está. Y bueno, habíamos hablado de vincularla a Vivienne Westwood. Vivienne Westwood. Por su radicalidad y además porque es una obra muy sensual, con muchas formas, digamos, aberturas, volúmenes, a la vez que, pues, bueno, Sí, totalmente. que tiene un aire edgy. Totalmente, sí. Y además, sobre todo, el espíritu punk, ¿no? Claro. Que también va muy vinculado al empoderamiento también de la mujer, de dejarse de géneros, digamos, de ser free totalmente. Sí, la libertad que tiene. Total, sí, sería un buen diseñador. Tendría que haber vestido de Vivienne Westwood para las presentaciones de Lluenta. Un poco caro. Bueno, te haces un Martha Gustens, que también... Claro.
Y no sé, ¿quieres desarrollar o quieres que abramos un poco Sí, de igual, debate? sí, a ver las ¿O tienes algún preguntas. tema más? Como... No, me parece un buen ¿Sí? momento para No sé que la si gente queréis pregunte. hacer alguna pregunta o yo qué sé, alguna idea, compartir con nosotros, alguna pregunta sobre los libros o sobre creación o lo que queráis. Lo que sea. Desde el punto de vista creativo, normalmente antes de pensar en la historia estás pensando en la forma, porque con todo esto del libro objeto y tal, donde la materialidad es tan importante, donde siempre tienes juego, ¿piensas antes en la forma y después en el fondo? ¿O un poco o hay una forma que encaja con el fondo? Claro. Bueno, lo apuntaba un poquito antes, la verdad es que no pienso en nada. Escribo, o sea, lo único que me viene a la mente es una imagen, ¿vale? Y a partir de esta imagen yo escribo, y escribo la primera página, y todas las primeras páginas es la primera imagen que me ha venido. A partir de esta imagen yo estiro del hilo narrativo o del personaje, ya mi cabeza ya va a mil y va generando, digamos, la historia de cada personaje de los libros. Y la forma viene después. Cuando yo escribo sin pensar y voy creando sin pensar, o sea, realmente sin pensar, entiéndeme, sin que sea muy consciente de lo que estoy escribiendo o creando. Después viene el tema del editor. ¿Qué editor quiere publicar esto? O yo, ¿qué editor pienso que está interesante que pueda publicar esto? Y a partir de saber qué editorial lo va a coger, entonces sí que creo igual más pues depende de la editorial que sea, puedo jugar más con la... Por ejemplo, esto es una publicación que es una colección que de todas las portadas van con tipografía. Yo, no, ¿sabes? Tengo que adaptarme a lo que es. O el editor me ha pedido que haga algo de ilustración. Entonces ya es un poco como... Entonces sí que ya voy creando un poco todo el universo más de forma y de cómo voy a presentarlo. Menos en que este sí que venía ya de fábrica la idea, por lo tanto tenía que ser de esta manera, no había otra. Pero el otro sí que ha sido más una cosa que se va creando poco a poco y que la propia obra me va generando como ideas a posteriori, ¿sabes? No lo pienso a priori. Después hay que no hemos hablado, que también es muy chulo el tema, porque este es un libro que escribí no en cap al tralloc. Este libro lo escribí a cuatro manos, no sé si sabéis lo que significa cuatro manos. A cuatro manos significa cuando escribes un libro con otra persona, ¿vale? Entonces, lo que hicimos, el Mayol de Gràcia, que es un escritor catalán, escribió un texto que era una página o dos páginas, y yo le contesté con otro texto, y él me contestó con otro texto, y así creamos, digamos, el libro. Lo que hizo él es hablar desde un personaje que era un escritor, ¿vale? Y yo le contesté un personaje que era la obra creada, ¿vale? Entonces, el personaje que había creado, que era el que yo escribía, quería mantenerse en el mundo real y el escritor quería hacerla desaparecer. Entonces es un juego como una batalla. Y entonces aquí Mayol de Gràcia fue el que me dijo, yo quiero que ilustres algo. Que otra vez esto no me lo quita de encima. Entonces pensé, no, yo no quiero ilustrar algo. Pero entonces pensé, dentro de este juego de personajes, hice que el personaje femenino, que es como el personaje creado, inventado, hiciera collage. En muchos de los pasajes ella hace collage. Entonces hice, no lo he traído, hice un cuaderno con los collages, pero no los hice como para publicar. Hice un cuaderno como si fuera el personaje que estaba haciendo este cuaderno de collage. Y después entonces el editor, muy amablemente, nos publicó y hay un montón de collages dentro que se supone que están creados por el personaje, no por mí. Y es como un poco un metalibro, una metaobra, exacto, que es la obra dentro de la obra dentro de la obra. Y lo gracioso es eso, que no está, digamos, no está hecho como para publicarlo, sino que yo lo hice como si fuera el propio personaje que tenía su cuaderno. Y después tuvimos que escanear de una manera un poco más cutre, claro, porque no tenía los márgenes por todo esto, pero era un poco dentro de la gracia de la historia.
este collage de portada también es mío. Por ejemplo, aquí ellos tienen un ilustrador que hace todas las cubiertas, pero le dije, es que no puede ser, tiene que ser uno de los collages del personaje. Es que tenía todo el sentido. Bueno, no sé si contestaste. ¿Y los jóvenes no tenéis alguna pregunta, no sé, alguna curiosidad? Ya es un momento terrible este de las preguntas, pero animaros Pero que... todo es lanzarse Claro, y preguntar. Las bibliotecarias, ¿cómo tenéis? O hacer una idea. Venga, va. Una cosa. Ya que has hablado de la obra Cuatro Manos que has escrito, se ha dado únicamente en un texto escrito, ¿no es así? ¿Te ha pasado eso alguna vez con una obra ya pictórica, ya sea o bien ilustrando una obra ajena, pero que tenía que... Intervenir. Exacto. Con una intervención de obra. Déjame pensar. Lo que sí que hicimos, me acuerdo, aquí está mi hermano, que es un artista también, y sí que cuando éramos más jóvenes hicimos un cuaderno que íbamos pasando de mano en mano con todos los que se querían apuntar y íbamos interviniendo. Y esto sí que lo hemos hecho muchísimo en casa, es que en casa estamos también un poco mal de la cabeza. Y entonces sí que ha sido una cosa como la intervención en la obra de otra persona. Siempre lo hemos hecho en casa, sí. Pero es verdad que el tema de a cuatro manos o de intervenir otra obra tienes que tener una confianza muy grande con la otra persona, con el otro creador, porque la gracia es hacerlo sin tener que pensar o no le gustar, no, la gracia es ser libre. Entonces sí que tienes que tener una confianza o una complicidad especial, pienso, con el otro artista, con el otro escritor o autor o pintor para poder crear con total libertad, que es la gracia justamente de... Pero esto es lo que es el origen del cadáver exquisito, ¿no? Que son los surrealistas, que es que uno empieza, el otro sigue, entonces crea esta narración un poco surrealista porque cada uno va poniendo, digamos, su idea, ¿no? Y crea este mundo como extraño, a la vez muy interesante y fascinante, pero a la vez tiene ciertas incoherencias, pero que le dan mucho más a la narrativa. Más profundidad, ¿no? sí, muchas capas que puedes imaginar tus propios mundos. Sí, porque rompe un poco con la narrativa de alguna manera convencional, ¿no? Sí. ¿Quieres aportar algo? Sí, yo estaba ayer leyendo una autobiografía de Simone de Beauvoir y ella en cierto momento pues dice que ella no quiere hacer todo. Ah, mira, de las mías. Sí, entonces quería, bueno, de esa idea más o menos abstracta de la curiosidad, del interés por las cosas, ¿no? En general, pues un poco tu obra me recuerda en cierto momento a esa idea, ¿no? Entonces... Sí, y esto me gustaría también que vosotros como creadores de lo que sea, diseñadores gráficos, moda, lo que sea, que lo tengáis en mente. Esto también lo digo a los alumnos porque a lo mejor estáis estudiando para una carrera muy concreta, y lo hablamos también con el profe, que queréis especializaros y tal, pero bueno, la vida da muchas vueltas y es muy interesante estar abierto porque de golpe a lo mejor en una clase, en un taller, o se os despierta la curiosidad hacia otro lado y ¿por qué no? Yo creo que se ha de aprovechar y no cerrarse. Y eso es lo que yo siempre he hecho, lo he hecho de manera natural, sin pensar mucho, pero es verdad que te lleva a investigar y a descubrir mundos nuevos y disciplinas diferentes, narrativas diferentes. Siempre estás en un lugar un poco nuevo, que sí que da un poco de vértigo, pero a la vez eso es lo interesante, de que cada vez pues estás aprendiendo y vuelves a ser alumna y maestra en constante, ¿no? Movimiento en un círculo, como me gusta. Por ejemplo, también trabajé con un poeta y también a nivel profesional, más de trabajo, pero más de encargos. Realmente cuando han sido encargos, sí, a veces te encuentras gente que no encajas, pero bueno, yo soy muy polite y no pasa nada. Pero a nivel de creación, no. Yo ya creo que ya lo ves cuando conectas con alguien a nivel creativo, y yo creo que es bastante difícil que vaya a ir mal. También me adapto muchísimo. Cuando haces un trabajo de este tipo, colaborativo, es verdad que tienes que estar como open total y también
cuando empiezas a trabajar con alguien, saber que el trabajo de esta persona te gusta y te puede generar algo positivo en ti, ¿sabes? O en tu obra. Claro, ya vas un poco focalizada a pensar de que va a ir bien. Cuando he hecho algo personal, la verdad es que siempre ha ido súper bien. Sí, pero me lo preguntan mucho, porque a mucha gente le cuesta muchísimo encajar con otra persona y a nivel creativo ya no te digo. Pero no, la verdad es que o yo soy fácil o sé escoger o algo así, pero sí, no, la verdad es que muy bien. Después a nivel profesional, evidentemente, te encuentras con todo. Pues ahí ya no podemos. Si es cliente, lo que diga el cliente, ¿sabes? ¿Alguna preguntita más? Es un tema interesante en el sentido de que como creadores, futuros creadores, también a lo mejor tenéis alguna duda o si me he encontrado en algo más, a lo mejor algo más eso de profesional o lo que queráis. Yo te quería preguntar... Tú eres como una alumna, tienes Sí, preguntas eso, yo tengo mucha curiosidad. Eso que nos falte. Somos las mayores, pues somos niñas. En el nuevo mundo editorial, digamos, puede ser que el libro objeto pueda ser un nicho en el que pues, el libro como impreso permanezca, digamos, cada vez tiene más sentido igual el acceder a ciertas obras de manera digital frente a otras en las que el libro, además de ser un libro y tener un contenido, aporta algo más, ¿no? Sí. Entonces, un poco como dirías eso. Sí, tienes razón, no lo había pensado mucho, pero sí, es verdad que todo lo digital, es verdad que tenemos un acceso a lo digital o al libro digital, y de hecho hace muchos años se dijo que el digital mataría el libro. Es evidente que no, el boom editorial es increíble y cada vez hay más editoriales pequeñas que publican libros físicos, no tanto digitales, por lo tanto el libro está vivo, pero es verdad que además si le das este plus de que solamente esto solo lo puedes disfrutar si lo tienes en la mano, o a lo mejor, no sé, hay libros que a veces han salido pues con cosas, con papeles entre medio, como si fueran libros únicos, o gente que ha dejado, no sé, ya libros que están hechos pensando para que la gente lo disfrute solamente físicamente, es imposible de disfrutarlo online. Y sí que es verdad que es un buen futuro, digamos, para el libro, de hacerlos únicos en el sentido físico, ¿no? O de a lo mejor pues el de Porelo tú lo puedes ver online, el escáner lo tengo en la página web, pero será mucho más chulo verlo en la mano, disfrutarlo, abrirlo, cerrarlo, no sé, las páginas, pasarlas, o sea, es verdad que el libro objeto da mucho juego a nivel físico y en contraposición con el mundo digital y virtual que vivimos ahora, pues es muy interesante. Sí, yo creo que puede ser digamos, una línea que dentro de, digamos, de las editoriales y del mundo del libro pues se va a cuidar más en el futuro porque me parece que tiene bastante mercado. Sí, que las ediciones sean especialmente bonitas, los papeles, el acabado, la maquetación, todo no puede servir para que digamos el nivel digamos de lo que es el libro pues se cuide mucho más y que es curioso que cuando se dijo que iba a desaparecer es todo lo contrario. Sí. El libro cada vez tiene como más valor en el sentido valor físico. Sí, yo creo que sí que cada vez tiene más interés. Pregunta. ¿Es complicado que te publiquen un libro? En plan, si vienes de no haber publicado y que nadie te conoce, ¿es complicado como ir a una editorial y que te publiquen un libro? Ay, qué pregunta. Yo creo que no es complicado que te publiquen un libro. No es complicado en el sentido de que hay un mercado editorial inmenso, muchísimas editoriales. O sea, tienes donde enviar el manuscrito, donde intentar establecer una relación con estas editoriales. Hay un montón. También es verdad que hay un montón de creadores, hay un montón de escritores. O sea, claro, el tema de creación también es un boom total. Por lo tanto, tienes muchas otras personas que también quieren publicar. Pero a mí me parece relativamente fácil en el sentido de que si trabajas bien el texto y tienes un producto más o menos bien trabajado y
es cuestión de ir enviando el manuscrito a las editoriales, insistir, como cualquier creador, pues habrá muchas puertas que se te cerrarán, pero muchas otras se abrirán. Yo la verdad es que he tenido muchísima suerte hasta ahora. Todo lo que he escrito, yo también venía de cero, además de un universo más visual que en el mundo de la literatura no está súper bien visto, porque bueno, no eres un gran pensador, sino que bueno, trabaja con moda o trabaja con dibujos, y nunca he tenido problemas. La verdad es que siempre los manuscritos pues han gustado, pero he picado muchas puertas. Eso no quiere decir que a lo mejor pues unos han dicho que sí, pero otros han dicho que no. Es una cuestión de trabajar tú, creer en lo tuyo y ser constante y no desanimarte. Quiero decir que a lo mejor no será la editorial que tú querías, pero a lo mejor es la segunda o es la tercera, no pasa nada. Tú te haces una lista y vas enviando y vas insistiendo y ya está. No me parece que sea especialmente difícil, aunque puede ser que tengas un manuscrito que nunca salga a la luz, pero a lo mejor el siguiente sí que saldrá, ¿sabes? Y a lo mejor incluso te recuperarán el primero. O sea, es decir, trabajar, insistir y ya está. Pero la suerte es que hay un montón de editoriales y muchas pequeñas. Y un buen consejo por si alguien quiere publicar es una cosa muy sencilla que todo el mundo puede hacer, que es ir a una librería, mirar todos los libros que hay y investigar. No online, en una librería. Investigar qué tipo de editorial crees que es posible para tu libro. Mirar los libros, mirar cómo están editados, qué tipo de publicación, qué tipo de autor. Y a partir de allí te haces tu listita y vas enviando mensajes o llamas o lo que sea. Y a partir de ahí seguro que consigues publicar. Sí, la obra tiene que tener cierto digamos, nivel, pero bueno, yo creo que no hay problema. Es cuestión de mucha fuerza y ánimo. Sí. Y una vez publicado, visualizar la obra porque en este mundo en el que cada vez hay más oferta, digamos, ¿cómo consiguen los autores un poco que su obra llegue o que...? Es muy difícil. Eso sí que no. No, es muy difícil porque hay tanta oferta y el mercado editorial cada vez va más rápido, como la vida, como la moda. En la moda, ¿no? El fast fashion, que ahora no dura una semana una colección, ¿no? O sea, constantemente se va retroalimentando esta rapidez en el mundo y en todo el tema creativo es lo mismo, y en los libros también. Entonces tienes un periodo muy pequeño para poner el libro al mundo y para que lo vea, porque después va a desaparecer en cierto sentido. Va a volverse fondo, digamos, de librería. Pero igual ahí el libro objeto tiene más recorrido, quizás, ¿no? Sí, porque es como una joyita, ¿no? Sí. Dentro sí, tiene este punto diferente, que es lo que le hace especial. Es verdad que es como los libros de arte, ¿no? O están en otra sección, No, digamos, sí. no está tan dentro de esta corriente. Exacto, sí. Bueno, un poco como lo haría una prenda pues que sea única, ¿no? Sí, que no es sería una prenda de como- Zara, como una prenda pues de una haute alta couture. costura de- Exacto, sí, claro. O sea, La cultura del libro. es un libro, estos no es un libro objeto, quiere decir que no es un libro único, sino que tiene una tirada, No, pero es verdad que tiene este punto más especial, que tiene algún plus que puede ser como más atemporal, Sí, digamos. eso quería decir un poco. Yo creo que consiguen ser más atemporales. Sí, exacto. Y también trabajar desde un universo propio, esto es súper importante. O sea, no mirar lo que hacen los demás, sino a ti mismo y crear tu mundo propio. Pero bueno, eso en todas las artes. Y yo creo que ya, Rosanna, que ya es la hora, ¿sí puede ser? Bueno, ¿Sí? ¿Tienes algún proyecto en el aire del que te gustaría hablar? Muy bien. Sí, tengo un manuscrito que ahora estoy justamente investigando a ver qué editorial me gustaría que lo publicara. Y es un libro que justamente la protagonista, mira, esto tampoco no lo sabe nadie, esto que se quede aquí, que esto es secreto. La protagonista es una figurinista, es una chica que trabaja haciendo el vestuario de una obra de teatro, y el libro empieza al principio y acaba a la noche del día del estreno de la obra. Sí. Y ahí ya está, ya no explico nada más porque si no, sí. Pero sí.
Y de hecho tiene un detalle que estoy pensando para que sea un poco libro objeto, o sea que sí, sí. Pero como te he dicho, ya lo he pensado después. Sí, sí, sí. Bueno, con esta primicia. Exacto, con esa primicia creo que podemos acabar. Bueno, muchísimas gracias, me encanta que hayáis venido, la verdad es que compartirlo con vosotros ha sido muy bonito. Soy nueva como profe, entonces llevo muy poquitos, llevo semanas casi y no sé, este entorno del espacio, el que seáis alumnos de moda o de diseño me parece súper interesante también, porque aunque esto no es exactamente lo que estáis estudiando, pero sí que la creatividad en general, estamos todos unidos en este sentido y además la pasión por la moda y por todo lo estético, o sea que os agradezco que estéis aquí. Sí, yo me he quedado un buen rato. Ah, mira, ¿no? Y tenéis algún libro, solo he traído uno de cada, pero están abajo, si queréis ojearlos o lo que sea, o comprarlos. Felices. Bueno, están las bibliotecas, todos están en las bibliotecas, o sea que también.